Pocas creencias están más difundidas que la del alma inmortal. Prácticamente todo el mundo está familiarizado con el concepto. La persona religiosa promedio, si se le pregunta, diría algo así. Una persona humana es tanto cuerpo como alma. El cuerpo es el caparazón físico de carne y hueso que alberga temporalmente el alma. El alma es el aspecto no material hecho de espíritu. Al morir, el alma deja el cuerpo y vive conscientemente para siempre en el cielo o en el infierno. Algunos sostienen que las almas liberadas renacen en cuerpos nuevos en una serie de reencarnaciones o transmigraciones. Alguna forma de este concepto se encuentra entre prácticamente todos los pueblos y religiones del mundo actual. La persona religiosa promedio generalmente da por sentada la idea. La ciencia, que se ocupa del universo material, no puede verificar ni negar la existencia de tal alma. ¿Cómo, entonces, puede uno saber si el hombre realmente tiene o no un alma inmortal? Pocos se han detenido a preguntar de dónde salió el concepto. Muchos simplemente asumen que se encuentra en la Biblia. Así que prepárate para lo que podría ser una de las grandes sorpresas de tu vida. La idea de un alma inmortal es anterior a la fundación de las principales religiones de hoy. El antiguo historiador griego Heródoto, siglo V a.C., nos cuenta en su historia que los antiguos egipcios fueron los primeros en enseñar que el alma del hombre es separada del cuerpo e inmortal. Esta idea egipcia fue siglos antes de que el judaísmo o el hinduismo, el budismo, el cristianismo y el islam entraran en escena. En ninguna parte del mundo antiguo la vida después de la muerte era más preocupante que en Egipto. Las innumerables tumbas desenterradas por los arqueólogos a lo largo del Nilo brindan un testimonio elocuente de la creencia egipcia de que el hombre poseía un aspecto espiritual que se extendía más allá de su vida física. Al este, los antiguos babilonios también creían en una vida futura del alma en un mundo inferior. Pero las creencias babilónicas no eran tan elaboradas como las egipcias. Una persona, creían los egipcios, constaba de un cuerpo físico y no de una, sino de dos almas que vivían después de su muerte, un alma Ka y un alma Ba. Se decía que el Ka era una réplica espiritual de un hombre, que contenía la fuerza vital que se le dio al nacer. Al morir se creía que el Ka se instalaba en una estatua o imagen del difunto. La estatua o imagen se colocaba en la tumba con ese mismo propósito. Como la tumba iba a ser el hogar eterno del Ka, se le proporcionó todo lo que el Ka necesitaba para una vida feliz en el más allá: comida, muebles, juegos, material de lectura, ayudas para el aseo y cosas por el estilo. Se consideraba que la otra alma, el Ba, era la parte del hombre que disfrutaba de una existencia eterna en el cielo. Se creía que volaba del cuerpo con el último aliento. El Ba a menudo se representaba en las pinturas de las tumbas como un halcón con cabeza humana que se cernía sobre el cuerpo del difunto. Los antiguos egipcios creían que el Ba regresaba de vez en cuando para visitar el cuerpo en la tumba y participar de las ofrendas de comida y bebida allí. El famoso Libro de los Muertos, una colección de textos funerarios y rituales del antiguo Egipto, expone con gran detalle las muchas creencias egipcias sobre el más allá. En una versión de la obra, que data del siglo XV a.C., se representa al Ba de una persona fallecida preguntando a uno de los dioses egipcios: ¿cuánto tiempo me queda de vida? A lo que el dios respondió: existirás durante millones de años, un periodo de millones de años. ¿Qué mejor representación del concepto de inmortalidad? La idea de la inmortalidad del alma no cesó con la antigua civilización egipcia. Nótese nuevamente el testimonio del historiador Heródoto. Los egipcios fueron los primeros en afirmar que el alma del hombre es inmortal. Esta opinión
la han adoptado como propia algunos griegos en diferentes épocas. De Eutirpe, el segundo libro de la historia de Heródoto. Los griegos paganos obtuvieron el concepto de un alma inmortal de los egipcios. El principal defensor entre los antiguos griegos de la idea de un alma inmortal fue el filósofo ateniense Platón, 428 al 348 a.C., discípulo de Sócrates. Platón fue el fundador de la Academia, un instituto de investigación filosófica y científica en las afueras de Atenas. Los filósofos griegos presocráticos no tenían una concepción real de ningún elemento no material en el hombre. Los filósofos Sócrates y Pitágoras estuvieron entre los primeros griegos en adoptar el punto de vista egipcio. Posteriormente tuvieron una gran influencia en el pensamiento de Platón. Fue Platón quien popularizó el concepto de alma inmortal en todo el mundo griego. En el Fedón, una de las obras más famosas de Platón, Platón relata la conversación final de Sócrates con sus amigos en el último día de la vida de Sócrates. Sócrates les declaró: «Tengan buen ánimo y no lamenten mi muerte. Cuando me acuesten en mi tumba, digan que están enterrando solo mi cuerpo y no mi alma». La declaración es un poco diferente de la enseñanza de la mayoría de las iglesias hoy. Nótese también la siguiente afirmación de Platón, nuevamente tomada del Fedón: «El alma cuya actitud inseparable es la vida nunca admitirá el opuesto de la vida, la muerte. Así que muestra que el alma es inmortal y, puesto que es inmortal, indestructible. ¿Creemos que existe tal cosa como la muerte? Sin duda. ¿Y es esto algo más que la separación del alma y el cuerpo? Y estar muerto es el logro de esta separación, cuando el alma existe en sí misma y separada del cuerpo, y el cuerpo se separa del alma. Eso es la muerte. La muerte es meramente la separación del alma y el cuerpo». En el libro 10 de la República, otra de las obras principales de Platón, escribió nuevamente: «El alma del hombre es inmortal e imperecedera». Las declaraciones de escritores antiguos griegos y romanos como Polibio, Cicerón, Séneca y Estrabón, e incluso el propio Platón, han llevado a algunos historiadores modernos a cuestionar si Platón realmente creía personalmente en la doctrina del alma inmortal. Sugieren que es posible que simplemente haya popularizado lo que sabía que era una ficción, como un medio para mantener a raya a la ciudadanía a través del miedo y a las misteriosas cosas invisibles más allá de esta vida. El concepto de alma inmortal, en otras palabras, era una doctrina compañera necesaria de la doctrina de los terribles tormentos de partes del Hades o infierno. Tales enseñanzas terribles, pensaban algunos filósofos, eran necesarias para asustar a las masas y convertirlas en buenos ciudadanos. Independientemente de sus motivos y creencias personales, las enseñanzas de Platón tuvieron un amplio impacto. Se extendieron por todo el mundo conocido y fueron aceptadas como verdad por millones. Las comunidades judías de la antigüedad estaban profundamente influenciadas por las ideas filosóficas griegas. Muchos supondrán que la visión platónica del alma apasionada en la carne no habría sido nada nuevo para los judíos. Pero observe el testimonio de los propios eruditos judíos. La creencia de que el alma continúa su existencia después de la disolución del cuerpo no se enseña expresamente en ninguna parte de las escrituras sagradas. La creencia en la inmortalidad del alma llegó a los judíos del contacto con el pensamiento griego y principalmente a través de la filosofía de Platón, su principal exponente, quien fue conducido a él a través de misterios órficos y eleusinos en los que los puntos de vista babilónico y egipcio se mezclaban extrañamente. La enciclopedia judía, artículo Inmortalidad del alma. Muchos de ustedes sin duda se sorprenderán al descubrir que la idea de la inmortalidad del alma no fue derivada por los judíos de las escrituras del Antiguo Testamento, sino más bien tomada de Platón. Como veremos, el Antiguo Testamento tiene un punto de vista completamente diferente.
Pero, ¿qué pasa con el mundo cristiano profesante? Ciertamente aquí deberíamos encontrar la doctrina de un alma inmortal independiente de cualquier influencia griega. Ahora, considere este hecho. Muchos de los primeros teólogos y eruditos de la religión cristiana profesante, incluidos hombres como Orígenes, Tertuliano y Agustín, estaban estrechamente asociados con el platonismo. Tertuliano, del 155 al 220 después de Cristo, por ejemplo, escribió: porque algunas cosas son conocidas incluso por naturaleza. La inmortalidad del alma, por ejemplo, es sostenida por muchos. Puedo usar, por lo tanto, la opinión de un Platón cuando declara: toda alma es inmortal. Los Padres Anteniceninos, volumen 3. Observa, es la opinión de Platón la que se cita. Agustín de Hipona, 354-430 después de Cristo, considerado el mayor pensador de la antigüedad cristiana, también enseñó la naturaleza inmaterial y espiritual del alma humana. Pero observe la fuente de sus enseñanzas. La Enciclopedia Británica admite: Agustín, fusionando la religión del Nuevo Testamento con la tradición platónica de la filosofía griega. ¿Por qué esos primeros eruditos que profesaban ser cristianos habrían recurrido a las opiniones de un filósofo griego pagano? ¿Será que la doctrina del alma inmortal no está claramente apoyada en las escrituras cristianas? Note la visión mucho más tardía de Martín Lutero, líder de la Reforma Protestante en Alemania. Más de 1000 años después, en 1522, escribió: es probable, en mi opinión, que con muy pocas excepciones, los muertos duerman en total insensibilidad hasta el día del juicio. ¿Con qué autoridad puede decirse que las almas de los muertos no pueden dormir? De la misma manera que los vivos pasan en profundo sueño en intervalo entre su acostarse por la noche y su levantamiento por la mañana. Lutero mismo encontró dificultad para encontrar apoyo para la doctrina del alma inmortal en las páginas de las Escrituras. Note que él preguntó: ¿con qué autoridad? Pero las enseñanzas profundamente arraigadas de siglos no iban a ser fácilmente desalojadas, ni siquiera por los reformadores protestantes. Tanto los teólogos como los feligreses persistieron en su mayor parte en su aceptación incondicional de las ideas transmitidas por los antiguos filósofos paganos. Como resume la Enciclopedia Británica, la filosofía occidental tradicional, comenzando con los antiguos griegos, dio forma a los conceptos occidentales básicos del alma. Note la advertencia del apóstol Pablo, quien una vez confrontó personalmente a los pensadores griegos en la colina de Marte en la antigua Atenas, Hechos 17 del 15 al 34. A los griegos en Colosas, en Asia Menor, les escribió: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. Jesucristo mismo advirtió de anular la palabra de Dios por vuestra tradición. Marcos 7:13. En vano me honran, se lamentó, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:9. Entonces, ¿qué dice realmente la Biblia? Considere primero la enseñanza del Antiguo Testamento. Como hemos visto, los judíos que vivían en el mundo helenístico admiten que tomaron la doctrina del alma inmortal de Platón. No se encuentra en ninguna parte de las escrituras hebreas. Note Génesis 2:7. Y el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Considere cuidadosamente: el hombre formado del polvo de la tierra, no del espíritu, se convirtió en un alma viviente. Un alma es lo que es el hombre, no es algo que tenga un hombre. El idioma hebreo prueba aún más este punto. La palabra hebrea traducida como alma en Génesis 2:7 en la ampliamente utilizada versión autorizada de la Biblia es nefesh. Nefesh designa la vida física temporal. Significa una criatura viva que respira. Esta es la misma palabra que se usa con frecuencia en el primer capítulo de Génesis y en otros lugares en referencia a los animales.
Note, por ejemplo, Génesis 1:24. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, Nefesh, según su especie, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Aquí la palabra criatura es la misma palabra hebrea que se usa en Génesis 2:7 y en todo el Antiguo Testamento para alma. En el uso bíblico, una bestia bruta también es un alma. En Levítico 21:11, Número 6:6, Ageo 2:13 y en otros lugares, la palabra Nefesh incluso se usa con referencia a un cadáver. Nefesh claramente no tiene nada que ver con ningún tipo de esencia espiritual. El alma no es una entidad separada del cuerpo, es el cuerpo. El hombre es un Nefesh, es un alma. Muchas escrituras adicionales del Antiguo Testamento revelan claramente la mortalidad, no la inmortalidad del alma. Ezequiel 18:4 y 20, por ejemplo, declara que un alma puede morir. Léalo usted mismo. El alma que pecare, esa morirá. Si el alma fuera inmortal, ¿cómo podría morir? Es una contradicción directa de términos. No es de extrañar que los eruditos judíos de hoy tengan que señalar a Platón como el origen de la doctrina del alma inmortal. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? Seguramente aquí encontramos prueba bíblica de un alma inmortal. En el Nuevo Testamento, alma es una traducción de la palabra griega psyche. Psyche es el equivalente de la palabra hebrea nefesh. Al igual que nefesh, psyche se traduce frecuentemente como vida, además de alma. Psyche se usa 2 veces en el Nuevo Testamento para los animales inferiores, exactamente de la misma manera que el hebreo nefesh puede referirse a la vida de los animales. En estas 2 escrituras, Apocalipsis 8:9 y 16:3, psyche se traduce como vida y alma, respectivamente, con referencia a la vida de las criaturas marinas. La palabra psyche no tiene ninguna connotación de esencia espiritual o alma inmortal. Jesucristo, de hecho, declaró que Dios puede destruir el alma de uno, griego psiche o vida, en el fuego de Gehenna, Mateo 10:28. Las palabras alma inmortal no se encuentran en ninguna parte de la Biblia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. La palabra inmortal aparece solo una vez en toda la Biblia, en 1 de Timoteo 1:17, donde se refiere específicamente a Jesucristo. La palabra inmortalidad aparece solamente en el Nuevo Testamento, menos de media docena de veces. Uno de esos lugares, 1 de Timoteo 6:16, establece claramente que de todos los humanos, Jesucristo, único, tiene inmortalidad. Romanos 2:7 amonesta a los cristianos a buscar la inmortalidad. Si el hombre ya tuviera la inmortalidad, no tendría que buscarla. 1 de Corintios 15, el capítulo de la resurrección de la Biblia, muestra que un cristiano se viste de inmortalidad en una futura resurrección de los muertos. Véanse los versículos del 50 al 54. Como dijo claramente Jesús, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Juan 3:6. El hombre nacido de la carne es carne, no fue creado con inmortalidad inherente, solo tiene una existencia físico-química temporal, porque polvo eres y al polvo te convertirás, le dijo Dios a Adán, Génesis 3:19. Solo cuando el hombre mortal nazca de nuevo en una futura resurrección, finalmente se vestirá de inmortalidad y será espíritu. ¿Por qué sería necesaria una resurrección del cuerpo si el alma ya estaba en el cielo? El alma no va al cielo. El alma mortal, la vida física del hombre, muere y se convierte en polvo. Si desea una mayor comprensión, lea nuestro folleto gratuito ¿A qué se refieren con nacer de nuevo? Y la reimpresión. ¿Es este el único día de la salvación? Para obtener más información sobre este tema tan malentendido. El Nuevo Testamento entonces enseña la resurrección, un levantarse de entre los muertos, en oposición directa a la idea griega pagana de un alma inmortal.
La resurrección es nuestra única esperanza de vida eterna. La resurrección de Jesucristo fue un tipo o precursor de la resurrección que Dios promete a todos los que le obedezcan. Juan 5, 28, 29, 11, 25, Romanos 8, 11, Filipenses 3, 10 y 11. El hombre no tiene ninguna esperanza de vida futura inherente a sí mismo. Ahora, comprenda una verdad básica adicional. Pocos lo han captado alguna vez. Dado que el alma material del hombre, su cuerpo y sus procesos de vida físicos es corruptible y perece después de la muerte, ¿cómo es posible que Dios finalmente resucite a un individuo? Si todo es físico y se convierte en polvo, ¿qué queda de una persona para ser traída de vuelta? ¿Cómo son preservados por Dios su personalidad, su memoria y su carácter hasta el día de la resurrección? La respuesta es simplemente que no todo en un hombre es físico. La Biblia llama a este componente no físico el espíritu, hebreo ruach, griego pneuma, en el hombre. Job 32:8, Zacarías 12:1 y 1 Corintios 2:11. No es el hombre, está en el hombre. Este espíritu en el hombre, sin embargo, no tiene conciencia aparte del cerebro humano físico. No debe confundirse de ninguna manera con el concepto ficticio de un alma inmortal consciente. Los muertos nada saben, declara la Biblia, Eclesiastés 9, 5 y 10. En el día de la muerte de un hombre, perecen sus pensamientos. Salmo 146, 4. La Biblia describe claramente la muerte como un sueño, un estado de inconsciencia. Daniel 12:2. Al morir, este espíritu en el hombre volverá a Dios que le dio. Eclesiastés 12:7. Luego se archiva, por así decirlo, como una grabación en cinta para el uso futuro de Dios en una resurrección. En él se registra de forma indeleble el carácter de uno y las muchas experiencias acumuladas durante la vida de uno. Es lo que hace único al hombre, imparte al cerebro humano viviente el poder del intelecto para comprender el conocimiento materialista. Es la fuente de la inteligencia humana. No está presente en el cerebro animal. No existe ninguna base bíblica para creer en un alma inmortal que sobreviva conscientemente después de la muerte. A lo largo de los siglos de cristianismo profesante se han predicado innumerables sermones y se han escrito innumerables panfletos que pretendían probar la inmortalidad del alma. Tras un examen cuidadoso y de mente abierta, se descubre que todos están plagados de errores sorprendentes. La doctrina del alma inmortal está construida sobre una base de malas traducciones bíblicas, premisas falsas y erudición descuidada. Pocos han tenido el valor espiritual de considerar la cuestión con frescura y sin prejuicios y aceptar la verdadera enseñanza bíblica. Porque cuando se derriba la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, junto con ella cae el concepto igualmente pagano y falso del cielo y el infierno, una de las piedras angulares del cristianismo tradicional. Satanás, el diablo, ha logrado por el momento engañar al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Fue él quien introdujo por primera vez la idea de que el hombre en realidad no muere, sino que es inherentemente inmortal. No moriréis, mintió Satanás a Eva en el jardín del Edén. Génesis 3:4. El futuro de Dios para la humanidad es mucho más trascendente que la imagen común de almas inmortales flotando en las nubes y tocando el arpa por la eternidad. Para aquellos que la elijan y califiquen, hay vida después de la muerte por una resurrección, pero esa vida vendrá a través de un nuevo nacimiento como un espíritu inmortal en la misma familia de Dios, por medio de una futura resurrección de entre los muertos. Lea nuestros folletos. ¿Qué hará en la próxima vida? ¿Y cuál es la recompensa de los salvos? También el maravilloso mundo de mañana. ¿Cómo será? Es hora de desechar las fábulas y tradiciones de los hombres y comprender el gran significado y propósito de la vida humana como se revela en la Biblia. ¿Tendrás el coraje de investigarlo por ti mismo?